La microeconomía. La microeconomía es la parte de la economía en la que donde todos lo sentimos, ¿no? Que si subió la tortilla, si subió el tomate, subió el azúcar, que hoy pago más por la energía eléctrica, hoy me hicieron un descuento de la tendencia. Todo ese tipo de factores son los factores que afectan, que son parte de la microeconomía, y la microeconomía es lo que nos pega directamente en el bolsillo. Entonces, como les decía, todo afecta a nuestro patrimonio. Y todo va a radicar en una muy sencilla premisa. El dinero, o lo más importante que tenemos que ver y que no debemos perder de vista, es no perder el valor adquisitivo de nuestro dinero. Esa es la parte más importante, y de ahí voy a tratarme de concentrar en explicarles cómo mantener el poder adquisitivo del dinero, y dos, cómo acrecentarlo para que sigamos teniendo más dinero y no perdamos lo que hoy compramos con 2 pesos, mañana lo tengamos que comprar en 2.50. Entonces, esa es la parte más importante. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son ¿de dónde vienen nuestros recursos en este momento? Pues básicamente podrían venir de recursos propios, de todo aquello que hayan podido guardar a lo largo y ancho de su vida, ahorros, lo que sea. Ahí lo defino como recursos propios. Seguros. En muchos de ustedes puede ser que tengan algún seguro que contrataron hace algunos años, que se llaman dotales, que eran un ahorro que iban haciendo en el tiempo, y al final de un periodo les iban a entregar una cantidad que era el compromiso que les iba a dar la aseguradora por haber pagado durante ese tiempo un dinero que en conjunto con el interés iba a ser la cantidad que había pactado con la compañía de seguros. Luego tenemos los fondos de pensiones, las famosas AFORES, o algún fondo de pensión particular que haya, puede ser de algún banco. Si trabajaron en algún banco, probablemente el banco los pensionó y les esté pagando de ese fondo. Alguna empresa muy grande que tenga esa prestación debe estarles pagando a partir de ese fondo de pensión. Luego, pensiones y jubilaciones son las pensiones que les puede haber dado el Seguro Social, el ISSSTE o algún instituto de salud dependiente de algún gobierno estatal o alguna dependencia paraestatal. Puede ser Pemex, puede ser la Comisión Federal de Electricidad, el ISSSTE, el IMSS, etc. Guardadito bajo el colchón. Bueno, es un término coloquial, pero es muy común. La gente tiende a guardar sus dolaritos debajo del colchón para no tenerlos comprometidos. ¿Por qué? Porque es muy difícil abrir una cuenta de banco en dólares, porque era la mejor forma de guardar el dinero en ese momento, entonces decidimos guardarla ahí. Inversiones son las inversiones tradicionales. Pongo 3 pesos en el banco y lo que me dé en el tiempo que esté yo invirtiendo, si lo hago 1 mes, 3 meses, lo que sea, ese es otro ingreso. Las rentas, tengo un local, una casa, un departamento, lo rento y recibo un ingreso. Y un negocito, quizá muchos de ustedes no lo han considerado, pero sería una gran alternativa tener un negocio para poder seguir sufragando los gastos que tienen y mantener su nivel de vida. Bueno, entonces, ¿qué hacer con nuestro dinero? Primero, como les decía, es generar más de lo que recibimos para poder mantener el valor adquisitivo de nuestro dinero. Lo que les decía, si hoy un jitomate cuesta 2 pesos y mañana cuesta 2.50, seguir teniendo el dinero en la bolsa que me permita pagar 2.50 por el jitomate. Bueno,
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar instrumentos de inversión, tenemos que buscar alguna forma en la que nuestros recursos generen dinero mayores a los porcentajes de inflación y a la tasa de devaluación que tenga el peso contra el dólar. Ajá. Entonces, aquí hago una definición muy simple de lo que es inflación, ¿no? Inflación, en términos burdos, es el deterioro que tiene el poder adquisitivo del dinero derivado de los agentes económicos. Y la devaluación es la depreciación de nuestra moneda comparada con otros. Igual por cualquier fenómeno económico que sea, esa es la devaluación. ¿Qué no hacer entonces? Vivir conforme a un presupuesto raquítico. Debí de haber en la presentación hablado más de hacer un presupuesto. Es muy importante vivir bajo un presupuesto, porque es la mejor forma de descubrir dónde están los gastos que estamos efectuando, los gastos hormiga, dónde se nos está yendo el dinero. Entonces poder darnos a escribir cuáles son mis gastos fijos. Tengo que pagar energía eléctrica, tengo que pagar el predial, el agua, la luz, todo aquello que tengo que pagar mes con mes. Esos son nuestros gastos fijos. ¿Cuánto pago de supermercado? ¿Cuánto pago por la lavada del coche? Todo eso lo sumo y luego pongo los gastos variables. ¿Qué puede ser un gasto variable? Que necesite comprar un medicamento que no lo tenía programado porque me dio gripa, por lo que sea. Porque me compré unos pantalones. Todo eso hay que describirlo y analizar. Y ver también en dónde se nos está yendo el dinero. Puede ser, pues es que me gusta mucho irme a echar un cafecito al Starbucks, pero cada vez que voy al Starbucks son 60 pesos. Entonces, pues aparentemente no se notan, pero si lo multiplicamos por 10, son 600 pesos. Entonces ya pagamos 10 cafés de 600 pesos. ¿Tiene sentido pagar ese dinero? Entonces, es un gasto que no necesitamos hacer. Y así van a ir apareciendo una serie de gastos que les van a permitir identificar dónde se está fugando su dinero, y no quiere decir que no vayan al Starbucks, pero quiere decir que entonces tengo que ser más consciente de lo que voy a comprar, cómo lo voy a comprar, para que no me afecte económicamente. Y entonces, ya que detecté dónde están esos gastos hormiga o esa fuga de dinero, tratar de contenerla para que ese dinero lo pueda emplear en otra cosa mejor. ¿Ok? ¿Qué no recomiendo hacer? Y aquí lo menciono. Realizar inversiones bancarias. Lo peor que puede ir uno a hacer en la vida es irle a poner el dinero a un banco y decirle: banco, aquí está mi dinero, te lo dejo a 60 días, o 30 días, o lo que sea, y me vas a pagar tal tasa de interés. Eso es verdaderamente desastroso, porque hoy las tasas de interés que paga un banco son tasas negativas. Hoy paga uno por tener el dinero en el banco. Entonces, olvídense de tener una inversión en el banco, no deja, y por supuesto tampoco va a estar por arriba de la tasa de inflación. Entonces estamos perdiendo dinero teniendo el dinero guardado en el banco. Tenemos que ser más creativos, buscar mejores formas para invertir. Adquirir deudas excesivas. Pues, es que Palacio de Hierro tenía todo esto en meses sin intereses y los tomé. Y Liverpool, y Walmart, y todo, y a la hora de la hora, cuando vemos los meses sin intereses, se convierte en una salida excesiva de dinero. Entonces, compremos aquello que realmente necesitamos y que tenga un fin específico. No compremos cosas satisfactorias temporales a meses sin intereses, sino consideremos que para comprar meses sin intereses debe ser algún bien de capital, una lavadora, algo
un horno, una estufa, lo que sea, pero no comprar, pues se me antojaron unos vinos y los compré a 6 meses sin intereses, es lo peor que puede ser, ¿no? Pasar el gasto corriente, pasarlo a meses sin intereses, es la peor forma de endeudarse, porque es una deuda muy cara y muy difícil de pagar. Bueno, hacer una tanda, aunque si bien es cierto, una tanda siempre tiene como objetivo tener un ahorro, siempre estamos embarcados porque cuando llegue el dinero de la tanda ya no lo gastamos, o ya no llegó. Exactamente. Entonces, si vamos a hacer una tanda, sea con el objetivo específicamente de ahorrar. Voy a ahorrar, este dinero no me lo voy a gastar y lo voy a pasar a un ahorro. Vender Amway, OmniLife, cualquier multinivel, siempre lo único que va a suceder es que vamos a estar abajo de la pirámide y todos los que van a ganar siempre van a estar arriba de nosotros. O sea que olvídense de estos productos, olvídense de que es que si tú metes a 5, vas a estar arriba y entonces estos 5 van a meter 15. Olvídense, al final de cuentas siempre pierde alguien. Y esperemos que no seamos nosotros, ¿no? Entonces, olvídense de este tipo de negocios, al igual que las pirámides, los castillos, la flor de la abundancia, nada que ofrezca recursos. Perdón, que ¿nos puedes explicar lo que es eso de la flor de la abundancia y eso? Porque hay muchas personas que no... Ajá, gracias. El castillo y la flor de la abundancia son nombres que se les han puesto a distintos esquemas, a distintas formas de hacer un esquema Ponzi. El esquema Ponzi es un esquema en el que la gente que está abajo pone dinero, se va formando una pirámide y solo las personas que están hasta arriba son los que reciben verdaderamente el recurso. Entonces, hoy vamos metiendo gente y lo vemos y lo oímos en todos lados. Y es igual de lo que hace Amway y lo que hace OmniLife, que les van y les ofrecen que se metan, que sean consultores de Amway, que sean consultores de OmniLife. Y entonces, no, pero es que van a generar una cantidad de dinero excesiva porque ustedes nada más metiendo 5 personas, estas 5 personas van a hacer su pirámide o la base de su pirámide y de ahí van a empezar ustedes a crecer y van a empezar a ir hacia arriba. Sí, efectivamente, van a ir hacia arriba, pero el problema es que siempre alguien va a perder y va a perder el que está abajo. El que mete su dinero y pues no subió porque no consiguió a los 5 o porque ya se había acabado ese esquema y entonces se perdió el dinero. ¿Y quién les recupera el dinero? Nadie. Voy a hablar de ese tema un poquito más adelante porque está igual el tema que fue a nivel macro, lo de Stanford y Bernard Madoff, que lo hicieron a nivel macro en Wall Street y pues, bueno, finalmente eso produjo un quebranto a muchísimas personas de su dinero, de sus recursos, porque estos señores se dedicaron a robarse el dinero de los que iban invirtiendo con ellos. Bueno, ese es lo que es Amway, OmniLife y los castillos, y todos pueden tener distintos nombres, ¿no? Bueno, voy a tratar de explicarles qué hacer, cuáles serían las mejores formas de incrementar sus recursos sin tener que ser un magnate o un genio de las finanzas. Y la primera idea que quiero empezar es empezar por pagarnos a nosotros mismos. Cuando recibamos el recurso de nuestra pensión, lo primero que debemos hacer es inmediatamente destinar una parte, que digo yo, para pagarnos a nosotros mismos. Tomamos ese recurso, 100, 200, 300 pesos, lo que consideremos, y ese dinero lo separamos, lo guardamos, y entonces sí, el resto del dinero lo empezamos a utilizar para pagar deudas, para sobrevivir, para todo lo que se necesite, lo hacemos. Pero separamos lo primero, no al último, lo primero.
estos 200 pesos, 500, 1000, son el dinero que necesito para pagarme a mí mismo. Y es una forma de empezar a tener autoahorro. Bueno, entonces ya con ese dinero lo vamos a ir guardando y ese dinero eventualmente lo utilizaremos para meterlo o para pagar algo que nos permita acrecentar nuestro patrimonio. Perdón. Bueno, ¿cómo vamos a invertir? Pues una inversión es como una plantita. Empezamos con una semillita, la semillita la vamos regando, le vamos poniendo abono, le vamos poniendo agua y la semilla va a empezar a crecer y así sucede igualmente el dinero. Empezamos con una monedita, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, una monedita. De hecho, hace poco me llegó por internet alguna forma me pareció muy interesante y se me hace que puede ser útil para lograr un ahorro. Y era que guardar todas las monedas de 10 pesos que nos cayeran, irlas guardando. No gastarnos las monedas de 10 pesos y hacer un ahorro con las monedas de 10 pesos. Y al final del tiempo, de un periodo, íbamos a descubrir que esas monedas de 10 pesos que ahorramos, pues podían ser un capital importante, podían ser 5, 6, 10, 20 mil pesos, que son muy buenos, nada más de no gastarnos las monedas de 10 pesos que recibimos. Luego, otra forma era, recibimos 10 pesos y ponemos los primeros 10 pesos. La siguiente semana ponemos 10 pesos y 10 pesos más, 10 pesos y 10 pesos más, y así vamos a ir formando un capital que no va a resultar oneroso, porque siempre va a ser, aquí están mis 10 pesos más mis 10 pesos. Entonces 10 pesos más mis 10 pesos, se va a formar una cantidad de dinero importante y al final del mes vamos a poder tener, bueno, al final de un año, vamos a ponerlo así. Pero, ahí está. Entonces, les decía yo, al final de un periodo vamos a tener un ahorro, una cantidad de dinero que nos va a permitir hacer algo. Lo que les recomiendo es no gastarla. Entonces, así es como se ve una inversión. Va creciendo, tenemos una planta y al final de cuentas va a tener un fruto. ¿Qué hacer y qué no debo hacer? Yo siempre pienso que lo que uno debe hacer siempre es poner un negocio. Cualquiera que este sea, pero poner un negocio. De algo que nos guste, de algo que nos entretenga, de algo que nos parezca apasionante, poner un negocio. Nos va a mantener entretenidos, nos va a mantener divertidos, nos va a mantener creativos y sobre todo nos va a ayudar a acrecentar nuestro dinero, ¿no? Aquí también, como les decía yo, ¿en qué no invertir? Como les dije, inversiones a plazo fijo, multiniveles, cajas de ahorro. Están de moda los bitcoins. Los bitcoins se me hacen que al final del día va a ser un tremendo fraude, va a explotar tarde o temprano, y entonces nuevamente todos los que entraron al famoso bitcoin se van a quedar sin el dinero que metieron. Por más que veamos que se están generando utilidades y que el precio del bitcoin hoy cuesta no sé cuántos miles de dólares un bitcoin, yo creo que tarde o temprano va a explotar porque no tiene ningún soporte financiero, no tiene ningún soporte. ¿Qué es un bitcoin? Bitcoin es una criptomoneda, es una idea que se le ocurrió a alguien de decir, voy a competir contra el sistema financiero establecido. Entonces crea una moneda que le pone un valor determinado que no está sustentado en nada, y entonces la gente empieza a invertir en ese... ¿Pero contra qué va?
¿Contra qué va? Pues contra los ahorros de las personas. Pero se puede pagar con ella. La comisión ¿Se puede pagar con ellos? Sí, sí se puede pagar con bitcoins, muchas cosas. Pero como les digo, no tiene soporte. Eventualmente va a explotar y se va a caer. La Comisión Nacional Bancaria no supervisa eso. Sí lo supervisa, pero no puede. Como es una moneda electrónica que no tiene país de origen, así, entonces, pues quien invierta en el Bitcoin, pues no es una moneda legalmente constituida. Entonces, pues, sí, yo pienso que sí. A lo largo, pues sí, gracias. A lo largo eso es lo que va a pasar, va a ser una estafa. Bueno, ahí les puse algunos de los nombres que detecté que existen de los bitcoins: el Namecoin, Litecoin, Freecoin, Deepcoin, el Petro, que lo inventó el señor que gobierna Venezuela, que quiere competir contra el sistema económico porque no tiene dinero, pues inventó su moneda, la llamó Petro y la está tratando de soportar con las reservas petroleras que tiene más que comprometidas de Venezuela. ¿Ok? Bueno. Hacer una empresa ya les expliqué y solo aquí quiero tomar estos ejemplos que son muy interesantes. Estas 3 empresas fueron fundadas por hombres. Desafortunadamente no hubo ninguna mujer que encontrara yo que hubiera hecho alguna empresa con más de 50 años, pero McDonald's, Coca-Cola y Kentucky fueron fundados por personas mayores. El famoso coronel Sanders, Harlan Sanders, tenía 60 y tantos años cuando fundó Kentucky. Invertir en la bolsa. Sí, pero tiene que saber hacerlo y tiene que tener el asesor adecuado para hacerlo. Y siempre el invertir en bolsa implica un riesgo. Lo voy a tratar un poquito más adelante y con todo gusto le explico todas las ventajas y desventajas que tiene. Que me parece una gran inversión, por cierto. Bueno, entonces Ray Kroc fundó McDonald's cuando Ray Kroc no era más que un vendedor de batidoras, tenía su empresa en Chicago, mezcladoras para malteadas, y tenía una empleada y su oficina y estaba totalmente endeudado. Encontró el restaurante McDonald's, le gustó la idea y finalmente terminó comprándolo y haciendo el restaurante más grande, la cadena de restaurantes más grande del mundo. Coca-Cola igual, John Pembroke tuvo que cambiar un día la fórmula de lo que él vendía, del tónico que vendía, y pues dio como resultado Coca-Cola y fundó la de Coca-Cola Company. Y pues, como les decía, Kentucky. También hay que recordar que los grandes inversionistas, los que manejan empresas muy importantes, son gente mayor. Son gente de 65, de 70, 80 años, y la verdad creo que se divierten mucho, tienen toda la experiencia del mundo para hacer sus empresas, para conducir sus empresas. Está el fondo de inversión que se llama Hathaway Berkshire, que es se me olvidó el nombre ahorita, Warren Buffett. El señor tiene más de 80 años y todos los días va a trabajar y es feliz manejando su empresa. Entonces yo no le veo por qué tenerle miedo a poner una empresa, a manejar una empresa. Tenemos la experiencia y el conocimiento para hacerlo en este momento. Bueno, aquí les pongo otros ejemplos de empresas que se fundaron cuando las personas eran mayores de 35 años, ¿no? Entonces, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para emprender. Siempre hay algún momento, siempre hay alguna necesidad, y lo más importante para emprender es encontrar ese nicho, ese producto, esa necesidad que falta, que podemos proveer, pero que podemos aportar, y entonces ser emprendedores. Bueno,
ahí vamos a empezar con el tema de la bolsa. Los fondos de inversión. Para realmente poder participar como inversionista en la bolsa, es muy difícil si no se tiene una cantidad de dinero muy grande y que se tiene mucha experiencia en el manejo de las inversiones. Entonces, si para poder invertir en bolsa existen alternativas que son fácilmente accesibles o relativamente accesibles, porque muchas veces el capital que se requiere para entrar es grande. Me refiero a que pueden pedirle más de $1 millón. Estuve en una conferencia en la bolsa donde decían que con 50,000 pesos puede uno empezar a invertir. No sabía yo que bueno, puede ser que con 50,000 pesos, pero es o sea, va a depender de un fondo. Entonces, el dinero con el que va a participar lo tiene que dejar por un periodo. Claro. Pues no largo, pero sí tiene que tener ciertos umbrales en los cuando quiere recibir su dinero y cuánto quiere recibir. Un año es apenas una parte pequeña del tiempo en el que requeriría para que su dinero se incrementara. De hecho, decían, si traen 1,000 pesos en la bolsa, los pueden invertir. 1,000 pesos. Claro, está como Perdón, es exactamente lo mismo que las pirámides, solo que a otro nivel. No lo veo así. Yo creo que hay una cosa muy importante. Los fondos de inversión, si se hace a través de un fondo de inversión, los fondos de inversión tienen ciertas condiciones de seguridad. Sí hay un riesgo de perder el dinero, definitivamente. Siempre ese es el gran riesgo de perder el dinero, ¿no? No saber invertir, pero no saber aguantar, porque muchas veces la gente le entra el miedo porque empezó a bajar la bolsa, empezó a bajar, y entonces se empezó a perder el dinero. Cuando se está perdiendo, ese es el momento en el que más calma tiene que tener uno, porque hay que esperar a que se recupere. No como pasó en el 2008, que tronaron 3, 4 bancos en los Estados Unidos y no sé cuántas empresas, que esa sí fue una verdadera catástrofe, pero que suceda eso, pues es relativamente poco probable. ¿Sucede? Sí sucede. Y como les decía, cualquier cosa que parezca que les dé muchos rendimientos y que sea excesivo, pues voy a recibir 100,000 pesos, metí 10 y voy a recibir 100,000 en 3 meses, es imposible. Es imposible. No hay inversión que aguante esos rendimientos. No hay empresa que los pueda brindar. Entonces, siempre hay que considerar que para entrarle a la bolsa hay que entrar con un fondo de inversión que sea seguro, que tenga acciones en distintos portafolios de inversión, en distintos tipos de acciones, AAA, AA, y alguna empresa por ahí que pueda emergente, que se llaman IPC, cualquiera de estas empresas que pueda empezar a cotizar en la bolsa. Entonces ese sería un fondo que está balanceado, y quien lo opere también, porque pues no es lo mismo que lo opere yo a que lo opere Banamex o que lo opere Chase Manhattan. Dígame. Ha habido ocasiones en que se ha dicho que se manipula la bolsa en México. ¿Qué tan cierto es eso? No tengo ninguna información que me permitiera contestar su pregunta. ¿Nunca lo ha oído? No lo he oído así, formalmente no lo he oído. Manejar la bolsa de valores, pues ¿quién podría manejar la bolsa de valores? Yo solo pienso que el único que tendría capacidad de... En este momento.
¿Vale? No, en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿quién pudiera manejarla? O sea, hacer algo para influir en un resultado de la bolsa. ¿El presidente no? No, yo solo, Carlos Slim, creo que sería el único. Ajá, o Minera México. Pero haciendo movimientos, no vendiendo compradores. Sí, exactamente. Ese es el manipuleo. Así es. Acuérdense que ¿cómo se llama? El negocio de la bolsa es un negocio especulativo. Entonces, puedo hoy inflar la acción de la empresa que produce estos vasos artificialmente. ¿Cómo? Pues empiezo a comprarla, empiezo a generar interés en la acción, y entonces cuando veo que alguien más está interviniendo, yo me retiro. Cuando tengo un ingreso X, me retiro, y entonces dejo a los demás. Entonces a los demás, cuando ya me retiré, pues dicen, no, ¿por qué se retiró? Empiezan a vender, y entonces empiezan a vender más bajo de lo que compraron. Entonces eso tira o sube una acción, y así es como funciona. Yo creo que cuando tú metes a la bolsa un dinero tienes que ser muy hábil, porque es papel gubernamental también. Entonces tiene un altos y bajos según la inflación y según los mercados y cómo esté la economía. Eso se maneja así en la bolsa. Entonces te invitan a que participes en la bolsa con un capital que tú que ahí lo tengas, que no lo retires en determinado tiempo. Correcto. Entonces tienes que estar sostenida tú con un dinero para protegerte, para poder dejar un dinero en la bolsa. Un tiempo yo dejé un dinero en la bolsa, un año, con poca cantidad. Y estuve viendo los comportamientos de altibajos, que bajaba mucho la bolsa y que subía, y según los problemas financieros de Europa, eso es un acumulado, ¿no? Pero yo sí tuve la mala, pues ahora sí que, paciencia de no soportarme y retirar el tiempo, porque veía que estaba cayendo la bolsa en un tiempo. Y no lo retiré cuando subió la bolsa, que es lo que debía haber hecho. Que hay que ser muy hábil en conocer los mercados y cómo se comporta según la economía. Claro. Y según riesgos, por ejemplo, que si un presidente, que si ahora hubo que si ahora hubo algún fracaso de algún funcionario, o que la economía de Trump, lo que tú tienes que sostenerte en la bolsa, pero estar protegido por un capital. Correcto. Entonces, si tú retiras a destiempo de la bolsa, no ganas, le perdiste, por decir, de 1 millón le perdiste al año 15,000 pesos, y es cierto. Entonces yo creo que sí hay que conocer, porque este banquero lo puso así padre, ¿no? No, y tiene usted que, tenemos que fijarlo y ver por qué sube y baja la bolsa, entonces hay tiempos buenos y te ponen ahí un panorama. Pero yo creo que sí, cuando uno invierte en la bolsa, la verdad, sí tienes que tener mucho conocimiento de cómo inviertes tu dinero. Tener un buen asesor. Eso es lo que iba. Tener una persona que sea la adecuada para asesorarlos. No tener, como se dice vulgarmente, todos los huevos en una canasta, sino tener un portafolio de inversión en el que tengo una inversión, un porcentaje, que eso lo determina cada quien dependiendo del tipo de inversión que quiere y la utilidad que quiere, porque las acciones que representen riesgo, o sea, también representan mayores tasas de interés. Entonces, ver cuánto voy a poner en riesgo, cuánto pongo en riesgo bajo, cuánto pongo en renta fija, renta variable. Ajá, así es. El papel gubernamental generalmente es una inversión segura. Los CETES, certificados del gobierno de los Estados Unidos, todos esos son inversiones seguras. Los bonos que emiten los gobiernos son inversiones seguras. Entonces, en esa mezcla, meter el dinero y pues aguantar. Entonces, la mezcla, a final de cuentas, lo que va a suceder es que va a tener un porcentaje de ganancia muy parecido a lo que haya crecido la bolsa. Entonces, y la bolsa siempre crece más de lo que crece México como país, que es el PIB, el porcentaje del PIB que creció, y con relación a la inflación. Entonces,
siempre la bolsa va a generar mayores utilidades, pero pues, en este momento sería un momento muy arriesgado porque la elección, porque tenemos factores que afectan mucho hoy a la economía, que la presionan mucho, y es, uno, las elecciones que va a haber próximamente en México, las elecciones que va a haber en Estados Unidos, las tonterías de Trump, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el tema de que se religió ya de manera permanente el presidente del Partido Comunista Chino, y que los chinos finalmente no van a ser una democracia como las democracias occidentales. Ellos decidieron hacer su democracia como mejor les dio la gana, y como no hay nadie que les diga qué tienen que hacer, lo hicieron, y entonces eso a final de cuentas establece riesgos a las inversiones, ¿no? Entonces la gente empieza a ver dónde me llevo mi dinero, a lo mejor empiezan a sacar el dinero de China y la economía de China baja, y me lo llevo a la India, si no me lo llevo a la India, me lo llevo a Rusia. Hay tantos factores que influyen en el rendimiento de la bolsa, que realmente tendría que estar uno leyendo el periódico y estar viendo y analizando todo lo que sucede para poder tomar las mejores decisiones para poder invertir en la bolsa. ¿Los terremotos también influencian? Totalmente. Totalmente, porque ahí entonces cambian las perspectivas, ¿no? Hoy tengo 10 pesos como gobierno para comprar, no sé, camas para un hospital, y en lugar de comprar las camas voy a tener que comprar material de construcción para construir las casas. A menos de que se tengan seguros y se tengan garantías para este tipo de eventos, que a veces las hay, ¿no? Bueno. Ya esta parte ya se las acabo de explicar. Nuevamente les comento, es muy importante esto, tener cuidado con este tipo de empresas. Stanford Financial era una empresa que todo el mundo quería invertir en ella, cualquier corredor de bolsa siempre decía que había que invertir en esta empresa porque daba muy buenos rendimientos y era una empresa estable. ¿Qué sucedió? Fue un fraude. Era una empresa que era totalmente de paja, se cayó y afectó a muchísimas personas en todo el mundo, y aquí en México no era la excepción, ¿no? Y Bernie Madoff, que se robó todo el dinero del mundo y terminó en la cárcel, ¿no? Y tuvo que pagar una multa muy grande, pero no era nada comparado contra lo que se robó. Bueno, los bienes raíces. Esta inversión creo que es una de las mejores. ¿Y por qué creo que es una de las mejores? Porque nos hacemos de un patrimonio. Ahora sí tenemos cuatro paredes y un techo. Independientemente de que tengamos casa propia o no la tengamos, esta inversión siempre tiende a ser segura. A menos de que sea hoy en la Condesa o en la Roma, ¿no? O Xochimilco, ¿no? Que son mucho riesgo, ¿no? Son zonas de riesgo. Pero como una casa la vamos a comprar hoy en 10 pesos y seguramente en un año va a costar 11 y en 2 va a costar 12, y así la casa va subiendo de precio conforme va pasando el tiempo. Es muy difícil que los bienes raíces pierdan su valor adquisitivo. Su valor de reventa, su plusvalía, me equivoqué. Pierdan su plusvalía. Siempre el bien raíz va a tener plusvalía. ¿Cuál es una forma muy, muy buena de hacerse de un bien raíz? Es comprar en una preventa, comprar un departamento, una casa, lo que sea, en una preventa. Pagar el costo que tiene el enganche en ese momento, que generalmente es mucho más bajo de lo que lo va a pagar uno cuando el desarrollo está terminado. Es mucho más barato. ¿Sí? Yo tengo una preventa del 5% de enganche y 5% a meses diferentes. Ahí está el ejemplo. Sí, mucho más barato cuando empiezan.
cuando empiezan. Entonces, compra uno, paga en ese momento, y al momento que le entregan uno el departamento hay que ponerlo en renta. Entonces, se renta el departamento, entonces ya no va a salir dinero de la bolsa, lo va a pagar quien lo está rentando y va a quedar un pequeño remanente de ese valor de la renta que nos va a dar flujo, que lo podemos ir ahorrando o lo que sea. Pero el departamento rentado, y mientras lo conserven bien, por supuesto, pues el departamento se va pagando solo, o la casa se va pagando solo. Entonces, esa es una buena forma de invertir de una manera segura y con muy relativo riesgo. Siguiente. Este también es muy interesante. Mande usted. Bueno, una duda de las casas que cayeron en último sismo, algunos edificios eran nuevos. Sí. La gente los usó siempre venta, pero no, y les estaba muy bien construidos, muy firmes. Y resulta que la nivel ahora no era, entonces, ¿cómo protegerse si uno no es arquitecto? Bueno, eso es relativamente fácil, pero aquí también les voy a explicar algo que es muy importante. Hoy se dieron cuenta que mucha gente con el sismo que acaba de suceder perdió su patrimonio. ¿Por qué lo perdió? Por dos factores. Uno, porque el edificio donde vivía no estaba asegurado y porque su vivienda no estaba asegurada. Entonces lo perdieron todo. Una cosa importantísima cuando existe un bien raíz es que esté asegurado por cuestiones catastróficas. Terremotos, explosión de un volcán, todo lo que es una granizada, una inundación, todo lo que pueda resultar catastrófico esté asegurado. Las primas que se pagan por asegurar un bien por cuestiones catastróficas no son muy altas, al contrario son muy económicas, porque es un riesgo que las compañías de seguros tienen medido, tienen calculado cuánto es la periodicidad en la que se repite, entonces van generando reservas para esos fines, ¿no? Entonces, pues como no se dan todos los días, pues tienen una capacidad de generar ahorro para cubrir esos imprevistos, y entonces las primas no son muy altas. Pero es bien importante, para que el bien que uno compre esté protegido, salvaguardado, el edificio tiene que estar asegurado, el inmueble tiene que estar asegurado y tiene que estar asegurado el departamento. Si no, de otra manera, el departamento no se lo van a pagar. ¿Ok? Bueno, volviendo al tema que también es muy interesante, el del oro. Los centenarios, aquí están. El oro siempre ha sido, o a lo largo del tiempo ha sido, la base del sistema económico. Hoy ya no lo es tanto, pero para muchos países sí lo sigue siendo importante. Desde el momento que emiten y acuñan moneda, se puede decir que es de curso, pero no lo es, para venta, ¿no? Que es una forma de generarse dinero los gobiernos. Bueno, el centenario al principio vamos a perder dinero. ¿Y por qué vamos a perder dinero? Porque hoy vamos a comprar a 20 y cuando lo queramos vender, si lo queremos vender al día siguiente, lo compran en 18. Entonces, vamos a perder ahí. Pero sí, nuevamente, si aguantamos un tiempo, unos meses, yo generalmente, porque el oro generalmente está subiendo. Entonces, tenemos que va subiendo, pues vamos a empezar a tener una pequeña utilidad y conforme va pasando el tiempo va a crecer el precio del oro. Ahorita tenemos una gran ventaja con el oro. El oro tiene, los chinos están muy hambrientos de oro, igual que la India. Entonces compran oro. Entonces hoy compramos a 20 pesos, probablemente mañana esté a 23 porque los asiáticos están comprando mucho oro, no sé, seguramente porque están tratando de crear reservas firmes para poder soportar alguna inversión o algún bono que emita en alguna situación. Entonces, generalmente
va a estar subiendo. Y eso nos va a ayudar a mantener el valor de nuestro dinero. No es tan oneroso comprar un centenario, creo que está hoy en 28,000 pesos. 32,500. Compramos un centenario y pues, lo guardamos. O también se puede comprar a base de certificados. Vamos al banco y le decimos, oye, quiero comprar 10 certificados de centenario, nos los venden, los guardamos, y entonces la institución que no los vendió nos garantiza el precio de esa inversión en oro. Pero pues, si uno es desconfiado, pues compramos la monedita y preferimos guardarla. ¿Ese certificado es nominativo? Ese certificado es un título de propiedad. ¿Es nominativo? Sí. Y se puede endosar. Y también, puede tener poder libratorio. O sea, con eso puedo pagar una deuda. ¿Ok? Licenciado, aquí en este caso yo sugiero que sí comprar el certificado, porque luego cuando vende uno la moneda así real, se la revisan a uno pero con lupa, y si tiene una rayadita ahí de mosca es un demérito y hay que tener mucho cuidado. Sí, comparto el punto de vista. Hay que guardarlas en las cajitas en las que nos las dan y por más... Con certificado y se quita uno de problemas. También, porque pues, después ¿dónde las guarda, no? Sí. ¿Dónde las guarda? Ok, siguiente, la siguiente inversión sería, esta es más económica, esta es más rentable que el oro. La plata ha subido más que el oro en los últimos años, y es más barato adquirirla, porque ahorita una onza de plata debe costar alrededor de 400 pesos. Entonces, pues 400 pesos es más fácil soltarlos que los 32,800, 32,500 que cuesta el centenario, ¿no? Entonces, puede comprar uno más monedas de plata o certificados de plata que de oro. ¿Quién les puede vender los certificados? Mira, Banco Azteca es uno de los principales y fervientes creyentes de que el sistema económico de México debería estar fundamentado sobre la plata, porque México tiene grandes yacimientos de plata. México es el primer productor de plata en el mundo. Entonces, el señor Salinas dice que la moneda mexicana debería tener el soporte sobre la plata, ¿no? Y ellos venden certificados y venden la moneda sin ningún problema. No le van a hacer no le van a pedir el mayor requisito más que cuántas monedas quiero una, quiero dos, quiero tres, las paga uno allí, o igualmente compra uno los certificados de las monedas de plata y los guarda y los emite Banco Azteca. Cualquier Minera México, Peñoles, ellos también tienen certificados sobre metales preciosos y pueden comprar algún certificado de ellos. Como les decía, tienen un poder, son nominativos, pero también tienen un poder libratorio, ¿no? Le puede pagarle alguna deuda que tenga con usted, con ese certificado, y es el valor de lo que tenga la plata o el metal precioso que compré en ese momento. Cualquier otro metal precioso también puede tener estas características, el paladio, el rodio, el platino. ¿El centenario dónde nos recomienda comprarlo? Bueno, probablemente se lo vendan en un banco. No, el precio es estándar. El precio donde lo va a encontrar en todos los lugares al mismo precio. ¿Dónde va a ser menos complicado comprarlo? En una casa de cambio, porque generalmente ellos los tienen físicamente. En el banco no los tienen que pedir, y es una operación que tarda como 48 horas. Gracias. Y son los certificados, puede cobrarlos cualquier persona si no lo robaran. No, buscan su nombre. Se tienen que endosar. Se tienen que endosar. Gracias. Bueno, entonces,
Pues ya para terminar, he tratado de darles algunas observaciones, algunas visiones de lo que podría ser, cómo cuidar el patrimonio, cómo cuidar nuestra economía y cómo acrecentarla en esta edad en madurez. Tratar de ser sensatos, razonables con nuestras inversiones, con nuestros recursos y seguir buscando, a pesar del momento, seguir buscando la forma de acrecentarlos, de que nos dejen siempre más, que nos permitan mantener el nivel de vida que tenemos, el poder adquisitivo que tenemos. Ese sería el secreto. Siempre búsquenlo, busquen antes de tomar cualquier decisión con relación a su dinero, denle una doble pensada, vean qué alternativa mejor hay para que lo puedan hacer. Midan sus riesgos, como platicábamos aquí, invertir en bolsa es muy interesante, puede dejar de buenos rendimientos, pero no esperen el retorno de su inversión en unos meses. Toma tiempo y se requiere también de tener un buen hígado para aguantar el miedo y la presión de que se cayó la bolsa, de que pasó eso, que pasó aquello. Y si quieren ser más conservadores, pues compren sus moneditas de oro, sus moneditas de plata, y con eso hagan su ahorro. Ese dinero que les digo con el que se paguen, a lo mejor el pagarse el día que reciben su cheque, separan el dinero y se compran una monedita de plata, y probablemente al final del año tienen 12. O depende cómo les caiga el dinero. Tienen 12, tienen 20, tienen 50, las que sean, pero ya tienen un ahorro, y estoy seguro que ese dinero ya les dejó más de lo que ustedes pagaron cuando lo compraron. Pues bueno, no me queda más que agradecerles su atención. La verdad, estoy muy divertido.